Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? ¿Están vivos? Muy bien. Estamos vivos. Qué bendición estar con ustedes en esta mañana para compartir la palabra de Dios. Voy a pedirles que por favor abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Si por una de esas casualidades raras usted no trajo Biblia, porque debería ser una casualidad rara que no trajo Biblia a la iglesia, como el estudiante, ¿no?, que viene a mi clase y no trae ni libro, ni cuaderno, ni lápiz. Entonces, ¿para qué vienes? ¿Para qué vienes? Pero por algunas de esas cuestiones raras que pasan, si usted no trajo su Biblia, ojalá que el próximo domingo sí la traiga, pero hoy vamos a estar estudiando Timoteo, segunda de Timoteo, y en la pantalla va a aparecer la lectura que vamos a estar teniendo. Gracias al Señor, Dios nos ha permitido por 4 o 5 domingos, estudiar un poco de la doctrina de la salvación, y hoy comenzamos con una serie diferente entre el pastor y un servidor sobre la carta del apóstol Pablo a su discípulo, a su hijo espiritual, Timoteo. Es una carta relevante, es una carta importante para usted, porque en ella, yo no sé si usted sabía, pero esta es probablemente la última carta que Pablo escribió antes de morir. Pablo está preso. A Pablo lo han llevado a Roma y está preso por su proclamación del Evangelio. Sus enemigos lo han llevado, está prácticamente abandonado por todos, incluyendo aquellos que dijeron apoyarlo. Si usted lee y se ha leído estas cartas, recordará que el apóstol Pablo, con dolor en medio de ella, le dice a Timoteo que todos aquellos que pretendían ser hermanos lo abandonaron. Todos los de Asia se han ido, se fueron. Me he quedado solo, pero no he estado solo, va a decir él. El Señor ha estado conmigo. Es una carta relevante también porque nos habla de una condición muy presente. El tiempo que el apóstol Pablo describe en esta carta es muy parecido al que vivimos nosotros. Tiempos peligrosos, dice el apóstol Pablo. El Espíritu Santo dice que vendrán tiempos peligrosos y describe la caracterización de las personas que vivirán en esos tiempos, muy parecidos a nuestros tiempos. ¿Cómo se vive entonces en medio de esos tiempos? ¿Cómo se vive, hijo Timoteo, antes de morir por el Evangelio? Antes de que me maten por el Evangelio. ¿Cómo debes vivir, Timoteo, tu vida cristiana? ¿Cómo debes vivir por el Evangelio, Timoteo? ¿Sabes cómo debes hacerlo? Si no lo sabes, en esta carta de 4 capítulos, el apóstol Pablo nos dice cómo vivir en el mundo contemporáneo nuestro Evangelio. Tiempos difíciles, cómo hemos de vivirlos. Y hoy nos toca estudiar el capítulo 1. El capítulo 1 de segunda de Timoteo. Leo para usted la primera sección. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. ¿Cómo vivimos en un tiempo difícil como el que nos ha tocado vivir?
las cosas no se están poniendo mejor, hermanos. Moralmente estamos como en un deslizadero. Las cosas no se están poniendo mejor ni para el mundo ni para la iglesia. La iglesia se está destrozando, se está destruyendo. En medio de todo, con todo, el Señor quiere que su verdadero pueblo de Dios se mantenga firme y sepa cómo vivir. Lo mismo le pasa al apóstol Pablo. Él se va a morir. En la primera carta el apóstol Pablo que le escribió a Timoteo le dice que espera, que desea salir y estar con su hijo. Pero ya cuando lee usted esta segunda carta, Pablo anticipa su muerte. Nos habla de que ya pasó el primer juicio. Y nos dice que en ese juicio nadie de sus compañeros había estado con él, excepto el Señor. Aparentemente en ese juicio ya habían pasado sentencia, ya lo habían declarado culpable. Solo faltaba que el juez, que en aquel entonces por supuesto frecuentemente era alguien muy cerca de Nerón, el rey, el emperador romano, era el que iba a decir cómo iba a morir y cuándo iba a morir. La tradición nos dice que Pablo murió decapitado. Le cortaron la cabeza cerca del año 67 después de Cristo. Interesantemente, el mismo año en que Nerón se suicidó. Nerón había culpado a los cristianos del incendio, el gran incendio de Roma. Lo había culpado y era peligroso, peligrosísimo ser cristiano. Por eso Pablo, en lo que nos dice en esa carta, le dice a Timoteo, más adelantito, en un momentito les leo eso, que él, a diferencia de los demás, no se debe avergonzar del Evangelio. Todos los demás se han avergonzado del Evangelio y me han dejado solo. Porque avergonzarse del Evangelio en el momentito sería decir, sí soy cristiano y sí soy culpable y me pueden matar. Y Pablo está ahí. Pero en esa condición le escribe a su hijo y le escribe algo interesante. Como introducción a su carta le habla de la voluntad de Dios, que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Estamos donde estamos por la voluntad de Dios. Dios lo permite, Dios lo ha permitido, Dios está en control. Pablo aún en la cárcel sabe que Dios está en control y lo mantiene en la confianza de la promesa de vida. Si usted lee otra vez estas cartas llamadas pastorales, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, se les llama pastorales porque el apóstol le escribe a hombres que están metidos en el ministerio para que funcionen como pastores en el ministerio, ¿no es cierto? Pero si los lee de cerca se dará cuenta que una de las cosas que se repite una y otra vez es que Dios nos ha dado su palabra. Nos ha dado la palabra de una promesa de vida, de acuerdo con la promesa de vida, dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 1. Una promesa de vida que es en Cristo Jesús. Amado hijo, ¿cómo debes vivir en estos tiempos? Y lo primero que descubrimos en esta sección que acabamos de leer es que para Pablo es importante comenzar afirmando la fe de Timoteo. Comienza diciendo, te conozco, Timoteo. Sé que tú tienes una fe no fingida. Una fe no fingida. Esta fe que habitó primero en tu abuela y luego en tu mamá. Y ahora yo sé que existe en ti. Para vivir en estos tiempos difíciles deberíamos revisar nuestra fe, si es una fe genuina, sincera, real, que no está solamente cuando todo está bien, que está también en la cárcel, en el sufrimiento por las cosas del Señor. Este Timoteo era un hombre así. Dice el apóstol Pablo que él se acuerda de Timoteo y de las lágrimas de Timoteo. Ustedes recordarán que en el viaje que Pablo hace y que se nos cuenta en el libro de los Hechos, Pablo conoció a este Timoteo en su segundo viaje misionero en una ciudad llamada Listra. La mamá de Timoteo era una judía y el papá muy probablemente era un griego, así dice el libro de los Hechos. De tal manera que era una especie de híbrido, de tal manera que quizás no caía bien ni con los judíos ni con los griegos.
Ahí estaba Timoteo, pero se convierte al Señor y lo primerito, de las cosas primeras que Pablo hace es, bueno, quiero que te vengas conmigo al viaje misionero. Eso no es un viaje de placer, hermanos. Véngase conmigo al viaje misionero. ¿Y cuánto le va a costar? ¿Cuántos dólares le va a costar? No, un momentito, no hablemos de eso todavía. Lo que primeramente te va a costar es el prepucio. ¿Me entendió? ¿Ah? Dice la escritura que Pablo le dijo, te voy a tener que circuncidar. Porque hay muchos judíos aquí, para ahorrarnos problemas, pangán. Y uno piensa cuando empieza a leer esto que Pablo quizás estaba recordando cómo circuncidaron a este hombre grande. Yo no sé si alguno de los que está aquí se ha circuncidado de grande. ¿Ah? La Biblia dice que es un proceso sumamente dolorosísimo. Timoteo había aprendido que vivir para el Señor Jesús implica el dolor, implica el sufrimiento, pero con todo se fue con el apóstol Pablo, se fue. Y en esta carta, allá cuando le escribe Pablo a Timoteo, él está sirviendo en la ciudad de Éfeso, está ayudando en la formación de la ciudad de Éfeso. Pues ahí lo deja. Y Pablo le dice, estoy seguro que tú tienes una fe genuina, verdadera. Usted está sufriendo por el evangelio de verdad. Me parece importante recobrar aquí un poquito esto de que Pablo menciona a la abuela Loida y a su madre Eunice. Timoteo no se diferencia de muchos de nosotros. Tenía una mamá que había conocido a Dios y conoció al Señor Jesús y le enseñó a su hijo propiamente cómo se debe vivir. Pero ¿y qué del papá? ¿Qué del papá? No se dice nada. No se dice. ¿Será que él no fue creyente? Quizá. Y si fue creyente, a saber, tampoco importa. Parece que para Pablo las dos mujeres son las que transmitieron la fe a su hijo. Yo creo que hay que darle gracias a Dios por esas mujeres que hacen lo mismo hoy en día. Amén. Que le transmite la fe, la genuina fe a sus hijos, aún en la ausencia del padre. Porque el padre no es creyente o porque el padre es un aguado. Porque el padre no quiso nada con el Señor Jesucristo o porque el padre está simplemente ocupado. Porque tiene que trabajar, porque tiene que hacer muchas cosas. Y él no tiene tiempo para tratar con sus hijos. Él no tiene tiempo para criar a sus hijos en la fe, transmitirles la fe. Calvino, cuando explica este versículo, dice que Timoteo había mamado la piedad, la verdadera fe de su mamá. Porque la fe se transmite de esa forma. La iglesia aquí, hermanos, con nuestras pláticas, realmente tenemos tan poco influencia en las personas. Pero son ustedes, papás y mamás, los que transmiten la fe. La mamá cuando está sola, qué bendición que es capaz de transmitir la fe como a un Timoteo se la transmitieron. Se las dio de mamar ahí desde pequeño, le va a decir en el capítulo 4, desde pequeño ha sabido las sagradas escrituras. Y ustedes, mis queridos papás, hombres, sean hombres en ese sentido. Hombres de Dios significa hombres que pasan su fe a sus hijos en primer lugar, que le enseñan a amar a Dios y al Señor Jesucristo de verdad, que lo evidencian con su compromiso, que vienen a tiempo a los servicios, que viven su fe, no solo un ratito en la semana. Aquí está Pablo con este hijo y le dice, pues tengo que apelar a eso porque para sobrevivir en este mundo en que estamos viviendo, debe haber hombres y mujeres con fe genuina, así como tú, Timoteo. Pero aún en medio de esos contextos, tenemos hombres y mujeres genuinamente creyentes que algo les pasa, algo les sucede. No hacen mucho y no quieren hacer mucho. Parecen los creyentes otra vez submarinos, ¿no? Muy bonito aquí en la iglesia y luego toda la semana completamente
metido debajo de agua que nadie sabe quién es, nadie sabe qué hace, nadie sabe sobre su fe, nadie sabe sobre sus convicciones. Ahí está. Y así quiere vivir completamente. Y parece ser que, obviamente, en el caso de Timoteo, algo de esto tenía. Parece ser que a la luz del apóstol Pablo, que era un hombre fuerte, no era muy grande el apóstol Pablo, por cierto, era un hombre chiquitito y era pelón. Así nos dice algunas de las cosas que se intuyen en lo que nos dice. Pero era un hombre con ganas, con valentía, con arrojo, con dedicación, con compromiso. Y muchas veces ese tipo de personas a un joven de quizás unos 20 y algo de años, 25 años tal vez por ahí, Timoteo, lo había intimidado, ¿no? Y lo pensaba que quizás tímidamente voy a hacer esto. Y Pablo le dice, para vivir en esta vida contemporánea, Timoteo, tú tienes que... ¿Qué dice el versículo 6? Por lo cual te aconsejo. Versículo 6, ¿qué dice? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Allí está. Enciende el fuego que Dios ya te dio. Enciende el fuego, reenciende el fuego, le dice Pablo a Timoteo. Te aconsejo que avives el fuego. Nosotros diríamos atiza la chimenea. Atiza la chimenea propiamente. Te aconsejo que atices el fuego, que no lo dejes pasmarse. Yo tengo que decirlo aquí, hermanos. Hay un montón de pasmados en nuestra iglesia. Hay un montón de pasmados. ¿Me entiende el juego de palabras? Bueno, no sé cómo lo dice usted allá, pero en nuestro país, en El Salvador, cuando algo salió mal en la cocina, algunos tipos de cosas que salen mal, se dice, se me pasmó. Se me pasmó. Yo no soy cocinero ni no chef, ¿verdad? Pero he oído cuando, se pasmó. Yo creo, cuando veo disculpen hermano, pero cuando veo a algunos de mis hermanos, digo, se pasmó. Se pasmó. A no le llegó tan rápido esta exhortación del apóstol Pablo. Avívate. Avívate. Lo que Dios te ha dado, ponlo a funcionar. Funciona. Hazlo. Porque es que a mí sinceramente me da no sé qué, porque parecen ser pasmados para las cosas de la iglesia. Para las cosas de la iglesia son pasmados. Pero dígale cualquier otra cosa. Son las personas más inteligentes. Para hacer trucos en negocio, son las personas más inteligentes. Para hacer cualquier otra cosa de trabajo, son las personas más inteligentes. Pero para la iglesia, ¿qué? Por lo cual te pido que avives el fuego de Dios, del don que tienes en ti, esa gracia que Dios te ha dado, dice el original aquí la palabra carisma. Dios te ha dado una carisma. Dios te ha dado un don. Avívalo pues, ponlo a funcionar pues. Tú sabes cuál es, y si no sabes, activa de todas maneras. En el proceso te darás cuenta que lo tienes. Por eso y de esa forma se puede funcionar en la iglesia y en el contexto contemporáneo. Una fe verdadera y una fe avivada. Número 2, versículo 8. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,
pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo se vive en este mundo hoy? La palabra que Pablo va a repetir en este capítulo una y otra vez, como para que no se nos olvide y como para que se nos clave directamente en la mente, es para usted y para mí. No te tienes que avergonzar del Evangelio. Y si te olvidó cuál es el Evangelio, él lo repite aquí con detalle. La gracia que se te ha dado, el regalo que se te ha dado, la salvación que se te ha dado, Dios te lo dio por gracia, el Evangelio que debes conocer, afirmar, defender, proclamar. Debes hacerlo para vivir en este mundo, debe hacerlo, hermano. Esto no es cuestión del predicador del día domingo, no es cuestión del pastor o del copastor o del diácono, qué sé yo, es de todos nosotros. No te avergüences, pero otra vez, parece que a muchos nos avergüenza, seamos sinceros. No queremos decir nada. No queremos decir nada. En tu trabajo, hablas de esto. Hablas de todo el mundo, ¿verdad? Que el fútbol, que las Chivas, que América, que qué sé yo, que los Cowboys aquí, que de todo encontramos para hablar. Pero ¿por qué no hablas de tu fe, de lo central? ¿Por qué no hablas de lo que de verdad es central para ti? Es que yo soy tímido. Sí, ¿cómo no? Cuando hablas del América, a ver si eres tímido. Es que yo soy tímido. Sí, ¿cómo no? A ver, cuando hablas del Cowboys. Sí, ¿cómo no? A ver, cuando hablas de tu trabajo y la emoción que muestras porque tú conoces el trabajo y sabes cómo hacerlo. De esa misma forma, Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences, Timoteo. Y si para eso tienes que sufrir, es necesario sufrir. No te avergüences del Evangelio, no te avergüences del Evangelio, no te avergüences del Evangelio, métaselo en la cabeza. Soy cristiano, soy evangélico, por eso me llamo evangélico, porque el Evangelio es central para mí, las buenas nuevas son centrales para mí. Jesucristo está en el centro de mi vida, Jesucristo es lo más importante para mí, todo lo demás es secundario, inclusive mi propio sufrimiento. Pablo dice aquí, mire, por tanto, versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder. La palabra aflicción que aparece aquí es interesante. Porque no es la palabra que normalmente ocupamos cuando nos pasa una enfermedad, un dolor, un accidente. La palabra aflicción es la palabra que incluye la palabra maldad. Cuando alguien te hace maldad porque predicas el Evangelio, porque dices quién eres, porque insistes que así miras la vida. Si eso te causa problema, pues alégrate. Hónrate. Yo pienso que al estar escribiendo Pablo esto, seguramente las palabras del mismo Señor Jesucristo dadas tantas veces en los evangelios tendrían que venir a la mente de Pablo y a la mente de Timoteo. Fue el Señor Jesucristo el que dijo, el que se avergüence de mí en esta generación, el Hijo de Dios se avergonzará de él cuando venga en su reino. ¿Lo dijo o no lo dijo? Entonces, ¿cuándo fue la última vez que testificaste? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste y hablaste de tu fe? Porque es central para ti. Viviendo la fe en este mundo contemporáneo. Si eso te causa sufrimiento, como diría el pastor, so be it. Que así sea. Si va a causarle eso sufrimiento, con gusto, hermano. ¿No me quieres porque soy evangélico? Perfecto. ¿No me quieres porque yo quiero a Jesús y lo entiendo de esta forma? Pues ni modo. Timoteo, si dices que eres cristiano, te van a matar. Pues ni modo, Timoteo. A mí me van a matar dentro de poco. Pero recuerden la promesa de vida del Señor Jesús. Amén. Pero recuerde que este Jesús, dice Pablo aquí en la frase que acabamos de leer, es el que sacó a luz la inmortalidad por el Evangelio. Sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. No te avergüences en ese sentido.
Eso de avergonzarse a mí me parece, me da la idea de aquel del perro con la cola entre las piernas. entre las patas, ¿no? Caminando así. No hagas eso. No hagas eso. Ni quedas bien con aquellos, ni quedas bien con Jesús. Vas a vivir en este mundo. Propónganse, hermanos. Miren, la iglesia está vacía. Propónganse en el nombre de Dios. Ustedes vienen a la iglesia y qué bendición que vengan. Y los animamos a que sigan viniendo. Pero ¿por qué no trae a otro? ¿Por qué no invita a otro? ¿Por qué no se jala a otro? ¿Qué me va a caer mal? ¿Que le voy a caer mal? So be it. Que sea así. Tráigaselo. Jálelo. Usted no se debe avergonzar. Es el poder de Dios para salvación. Y en ese sentido, usted otra vez podrá levantar. El domingo pasado cantábamos Cuando allá se pase lista, ¿no es cierto? Yo me pregunto, cuando digan Gerardo Alfaro, e inmediatamente diría, se avergonzó. ¿Ah? Pablo está consciente de eso, y Timoteo debe estar consciente de eso. Finalmente, hermanos, en este capítulo 1, Pablo nos dice cómo vivir la vida contemporánea, por supuesto teniendo una fe verdadera y avivada, la primera parte, y luego se nos dice en los versículos 8 al 10 que leímos que debemos vivir esta fe verdadera del Evangelio en el mundo contemporáneo, no avergonzándonos propiamente. En los últimos versículos del capítulo, Pablo nos da, como es típico de él, ejemplos a seguir si vamos a vivir en este de no avergonzarnos. En esto de no avergonzarnos necesitamos ejemplos. Y por eso el apóstol Pablo es el ejemplo aquí. En el versículo 11 se describe como tal. Escuche, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Déjeme parar ahí. Los ejemplos que incluye Pablo, en primer lugar, es el ejemplo de él. Y él se describe como un hombre que está sabiendo y consciente de su vocación y de lo que es y de lo que hace. Yo soy apóstol, yo soy predicador y soy maestro propiamente. Usted ya sabe qué es en la obra del Señor. ¿Qué es? ¿Qué es en la obra del Señor propiamente? ¿Qué hace en la obra del Señor propiamente? ¿Qué hace en la obra del Señor propiamente? No. Aquí está el ejemplo del apóstol Pablo. Yo sé qué soy. Y esto soy y por esto voy a morir. ¿Usted? ¿Yo? ¿Qué me dice? Hermano. ¿Y sabe qué? Esto que ha hecho me ha llevado a esto. Me ha llevado a esta cárcel. Me ha llevado a este sufrimiento. Me ha llevado a este abandono de casi todos. Pero no me avergüenzo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sé en quién he creído. Porque yo sé en quién he creído. La pregunta para usted otra vez y para mí, por supuesto, es, ¿lo sabe usted? ¿Sabe usted en quién ha creído? ¿O es pura? ¿Sabe usted de verdad en quién ha creído? Pues yo he creído en el Señor Jesús. El Señor Jesús es Rey y soberano. El Señor es el que manda. El Señor es el que ordena mi vida. El Señor es el que me sostiene. Pero ¿sabe qué, hermano? El que me provee, el que me nutre, el que me da todo lo que soy, el que le da felicidad a mi vida. Jesús es el que me sostiene totalmente. Y eso no es retórica. Porque muchos de nosotros a veces en las iglesias hablamos de que el Señor es mi pastor, nada me faltará, y Él me provee, y Él me sostiene, y Él me... Pero en realidad lo que nos sostiene es nuestro trabajo, ¿sabe? ¿Y por qué no vino a la iglesia? Porque estoy trabajando usted. ¿No?
te habla así porque, ¿y si me quitan el trabajo? Si me quitan el... Y no dice que el Señor es el que lo sostiene, pues. Hermano, yo sé que esto es bien delicado y a algunos quizás hasta les voy a caer mal por esto, pero no me avergüenza y no me importa, porque yo lo he vivido. Algunos de nosotros pasamos toda la vida preocupados, estresados, cargados con nuestro trabajo, enfermos por nuestro trabajo, nunca sobreviviendo completamente, muriéndonos todo el tiempo y dejando al Señor en una esquina, en un pedacito, ahí. Y nunca pueden decidir, yo voy a darle más al Señor. Y tenemos miedo de soltar lo que tenemos, porque si no, ¿cómo? ¿No? Yo conozco a un hombre, fuera del cuerpo, no lo sé, que hace más de 20 años, cuando tuvo la oportunidad de ser médico, dijo, no, quiero ser predicador y pastor. Y aun cuando muchos le dijeron, estás loco, te vas a morir de hambre, no vas a tener para vivir, yo tuve que decir, yo sé en quién he creído. Y hasta ahora no me arrepiento. No me arrepiento de haber hecho lo que hice. Y estoy convencido que el Señor me ha dado mucho más de lo que otros en toda su vida han querido lograr por sí mismos teniendo al Señor en una esquina. Esto es exactamente lo que Pablo le dice a Timoteo. Pablo, yo soy así, yo sé en quién he creído. Él me tiene el poder para sostenerme. Él tiene el poder para tener mi depósito seguro para aquel día. Y por eso es necesario seguir este ejemplo de Pablo. Aquí estoy. Aquí está mi familia. Y tantos de esos hay muchos, hermanos. Si tan solo hubiera más, tan solo hubiera menos personas interesadas en sostenerse con esa miseria de lo que para nosotros es nuestro todo a veces. Aquí está el ejemplo del apóstol Pablo. Pero Pablo le dice algo interesante a Timoteo aquí, que usted y yo también tenemos que recordar. En su ejemplo, él le dice, versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Fíjese en esos dos versículos. Retén la forma, traduce esta mi versión aquí. Retén la forma de las sanas palabras. Esa palabra forma significa bosquejo. Retén el bosquejo. Retén la esencia de las sanas palabras. A ver, ¿por qué llamaría esto? ¿A qué se refiere Pablo con esto? Timoteo, si vas a vivir en este mundo como tienes que vivir, tienes que aprender a retener las sanas palabras. Tienes que aprender a retener las sanas palabras. A ver, fíjense que lo que Pablo está diciéndole aquí a Timoteo es, tienes que saber teología, muchacho. Tienes que saber tu fe, muchacho. Ya te metiste de pastor y ya estás ahí. Tienes que saber tu fe. La forma que ocupa Pablo para describir la fe aquí es sanas palabras. Yo te enseñé esto, Timoteo. Tienes que saber la fe que yo te enseñé y estas palabras son sanas. Me llama la atención esa forma de hablar porque sanas palabras literalmente dice palabras que sanan, palabras sanadoras, palabras que sanan al individuo. Yo te pregunto, mi querido hermano, ¿has siquiera visto la declaración de fe que tiene nuestra iglesia? ¿Sabes lo que crees de verdad? ¿O te parece que eso es sin importancia? ¿Te parece? Pablo dice, si vas a vivir en este mundo debes aprender qué es
lo que crees. Junto con este ejemplo del apóstol Pablo aquí, por supuesto hay un ejemplo negativo, versículo 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los de Asia. A ver, ya sabes esto, ¿quiénes eran estos? Cuando usted lee el libro de Hechos, usted encontrará que hay un grupito que anda con el apóstol Pablo. Anduvieron con él, por supuesto, además de Bernabé, además de Silas, además de Timoteo. Parece que había un grupito, entre ellos Demas, entre ellos este tal Fiquelo y Hermógenes, un par de creyentes supuestos que cuando se la vieron a palitos, vámonos. A ver, ¿cuál es la tentación para abandonar la iglesia? Vámonos. Es lo más fácil. Es lo más fácil. Tirar la toalla es lo más, especialmente en este mundo, es lo más fácil. ¿Quién te va a decir nada? Pues es lo más fácil tirar la toalla. Y tirarla, ¿qué importa? Pero Pablo dice, no te avergüences y debes saber esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Pero a diferencia de Figelo y Hermógenes, aquí está otro nombrecito que quizás algunos de los que están teniendo hijos todavía quieran ponerle a su próximo hijo. Onesíforo. ¿Qué tal, hermano? Onesíforo. Fíjese que según, no sabemos mucho de Onesíforo. No sabemos mucho de Onesíforo, por cierto. Todo lo que sabemos de él está aquí. Y el lenguaje que Pablo ocupa aparentemente deja ver que Onesíforo no era completamente un creyente todavía. Parece que era un simpatizante. Parece que era alguien que le gustaba el asunto, pero todavía no. Por la forma en que el apóstol Pablo habla de concédale el Señor, que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Ojalá que éste se vuelva, que sea creyente. Porque Onesíforo, a diferencia de aquellos que decían ser creyentes, sí lo apoyó, sí se metió con insistencia, dice el apóstol Pablo, en un mundo en el que es peligrosísimo llamarse cristiano e interesarse por los cristianos. Pablo dice que un tal Onesíforo no se avergonzó de sus cadenas, no se avergonzó de que yo estaba preso, sino que cuando estuvo en Roma, ahí mismo, en el momentito en donde me iban a matar, me buscó solícitamente, con insistencia, y me halló. Este es un ejemplo a seguir. A ver, en un mundo como el nuestro, en donde lo que más nos importa es el placer, para muchachos y gente mayor, honestamente, lo que más nos importa es el placer. La iglesia no nos parece muchas veces porque es un tanto aburrida, especialmente ya cuando el pastor se pasó de la hora, ya me pasé. Ese es aburrido, sí, pero en un partido de béisbol se pueden tirar 3, 4 horas metidos ahí y no les importa, ¿verdad? Y se pueden pasar todo el día en los videojuegos y no les importa. Pero aquí, porque lo que importa es el placer, el deleite, el estar fascinados con el placer otra vez, ¿no? En ese mundo qué difícil es vivir cristianamente. Qué difícil es tener buenos ejemplos. Papá, y les hablo a ustedes, hermanos, a ustedes, a cada uno de ustedes, papás, en el nombre de Dios, traigan su Biblia a la iglesia, quieren. Eso me dice a mí como pastor que usted está tomando en serio este asunto. Si no, después no se venga y se venga a quejar con el pobre pastor aquí de que su hijo le salió mal. Claro, que su hija le salió mal. Claro, si todo lo que está nutriendo espera que lo nutra es el pobre pastor aquí, no es pobre, el hermano pastor, estamos, discúlpeme la expresión salvadoreña, estamos bien fregados. Estamos bien fregados. Para vivir en este mundo como vivimos, debemos tener hombres y mujeres cuya fe es genuina,
fe avivada, fe que no se avergüenza y fe que sigue ejemplos como los de Pablo y de Onesíforo. Vivamos así. Pónganse de pie, por favor.